4 Directa, Canal 4 Radio, a través de la tradicional FM, a través de la TDT, si nos ven a través de la televisión, en www.group4.com, en la app para dispositivos móviles del Grup 4 de Comunicación, y para los que utilicen las nuevas tecnologías estamos en Facebook, en la página de Facebook del Grup 4 de Comunicación, en este programa en directo que ha empezado a las 8 y hasta las 12 les brinda contenidos que son, la verdad, que de mucha relevancia. Hoy nos visita una persona que vuelve a las andadas de la política, se reincorpora en este caso y lo hace como número 2 en las listas de Vox al Ayuntamiento de Palma, una candidatura que encabeza Fulgencio Coll, a quien también hemos podido entrevistar en este mismo espacio, pero digamos que el perfil de Gary Durán, bueno, pues ¿qué les vamos a contar? Doctora en Historia Antigua, se ha dedicado a la docencia, está muy familiarizada además con los medios de comunicación y ahora vuelve a la política. Gary Durán, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo es esto de regresar a la política, volver a ser, en este caso, candidata, la número 2 de Vox al Ayuntamiento de Palma? ¿Cómo surge todo? Y además lo haces como independiente, ¿no? ¿Cómo ha surgido todo esto? Bueno, yo tuve una corta experiencia política, fue de 4 años como senadora electa por Mallorca la legislatura, por el Partido Popular, en la legislatura 10, 2011-2015. Y lo cierto es que yo siempre he tenido mucha vocación política, además de interesarme siempre la actualidad, qué es lo que estaba ocurriendo tanto en mi ciudad como en mi comunidad, en mi país, incluso en el mundo. Cuando esta etapa finaliza, la verdad es que he seguido, he seguido vinculada e incluso he puesto en marcha algún proyecto que tenía que ver con cuestiones de derechos humanos, libertades individuales, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero también desde el punto de vista municipal, porque quien tiene esa vocación de servicio público finalmente pues lo tiene siempre. La verdad es que, por otra parte, durante estos 8 años, desde que finalizó digamos, mi tarea política, en este caso en el Senado, pues mi participación en los medios de comunicación, tanto en radio, televisión como prensa escrita, lo cierto es que al final de lo que estás escribiendo es de la actualidad. Y cuando comentas acerca de la actualidad, si intentas tener una visión, yo creo que honesta, a la hora de comentarla, entonces también, digamos, planteas cuáles pueden ser las soluciones a los problemas o a las situaciones que se van produciendo pues a lo largo de los días y a lo largo de los años. Entonces, cuando tengo el ofrecimiento por parte de Fulgencio Coll de incorporarme a su lista municipal como número 2, es cierto que me lo pensé, no por nada, sino porque para alguien que conozca la política desde dentro, pues bueno, supone poner en un impasse tu vida. Yo no voy a hacer, obviamente, carrera política, entonces supone pues ponerlo un poco en suspenso. Y luego pues puedes tener tu situación familiar que bueno, que también pues puedas tener tus necesidades en ese caso. Pero lo cierto es que me vi incapaz de decirle que no a Fulgencio después de pensármelo y poner todo en la balanza, porque es un candidato con el que uno se puede ir a cualquier lugar, porque es una persona con la misma vocación de servicio, compartimos valores, principios, educación y además esa necesidad de mejorar las cosas que tenemos delante. Él lo ha demostrado estos 4 últimos años en los que ha estado en la oposición, en un trabajo muy de pico pala, cuando él podría estar viviendo fenomenal, tranquilamente disfrutando de su jubilación, y entonces si él lo estaba haciendo, pues cómo le iba a decir que no, y por eso tomé esa decisión. Además, el señor Coll, ¿no? Que tiene aquel anecdótico salario de 1 euro, ¿no? Por aquello de que dice que no quiere tener retribución ni aunque le toque gobernar, ¿no? Es decir, que es una figura al menos Sí. atípica en el mundo de la Sí, política. sí, lo es absolutamente.
es totalmente vocacional, y eso es lo que ha hecho digamos, que al final me decidiera a trabajar con él. Y luego es una persona que está dispuesta siempre a escuchar, y eso que puede parecer pues bueno, un lugar común en su caso, en realidad o sea, es cierto. Él se ha intentado rodear de personas que en algunos ámbitos tuvieran mayor conocimiento que él, al menos es lo que dice. Luego, a la hora de la verdad, él tiene conocimiento acerca de todos esos ámbitos, pero bueno, para precisamente, yo diría casi que en un tiempo récord, hacer un programa como el que hemos hecho, yo diría que es un programa para el que entrar a gobernar a partir de la investidura de alcalde. Es un programa yo creo que muy bien pensado, muy bien razonado. Está hecho, como digo, por personas que son las que se han incorporado a la lista, y también otras personas que han trabajado en la sombra, que conocen muy bien las áreas de las cuales han hecho propuestas, y además sin ningún apriorismo, sin ningún tipo de elemento que hiciese, o sea, que condicionase esas propuestas, sino simplemente, vamos a ver, aquí hay un problema, este problema, ¿cómo lo solucionaríamos? Pues lo que nos dice el sentido común es que este problema podría solucionarse de esta manera y podría solucionarse de esta otra, escuchando también a los vecinos de los distintos distritos y barriadas, y aplicando recetas en absoluto populistas, en absoluto ideológicas, sino muy, muy, muy pegadas al sentido común. Hoy no sé si Gary Durán has tenido tiempo de leer el periódico Última Hora. Le hacen una entrevista a Neus Trujol, que es concejal de Vivienda Digna, y ella admite que la cuestión de la problemática, ¿no?, de la vivienda en Palma ha empeorado en estos años de legislatura. Entonces, ¿qué han hecho, no? Yo me pregunto qué propuestas tiene, porque hacer una radiografía de que está peor es normal. Yo creo que cualquier ciudadano de a pie, cuando le preguntas si le han subido o bajado el alquiler, yo creo que te dice que paga más, ¿no?, o que le cuesta más vivir en Palma. Vosotros, o a nivel personal, Gary, ¿cómo ves la circunstancia en Palma, más allá del tema de la vivienda? ¿Cómo ves estos 8 años que lleva el señor José Ila? El señor José Ila lleva 6, digamos, como primer edil, pero ¿cómo ves estos últimos 8 años de gobierno con el tripartito? Yo creo que las cifras actuales en todos los indicadores, incluso nuestra posición en diferentes rankings, tanto en cuestiones de limpieza como en cuestiones de seguridad, como en la cesta de la compra, como en el esfuerzo para la compra de vivienda o simplemente del acceso a la vivienda, creo que nos sitúan en una posición, no lo creo, lo dicen estos datos, en una posición muchísimo peor de la que teníamos hace 8 años. Escudarse en la pandemia o escudarse en otras situaciones que se hayan producido en estos años, yo creo que no tiene el menor sentido. Yo creo que no ha habido voluntad de arreglar determinados problemas, y creo que ha habido cierta dejadez, cierta vagancia a la hora de afrontarlos, y falta de idea a la hora de hacerlos. Ha primado, creo que ya es un lugar común, ha primado la ideología con respecto a la gestión, y eso nos ha penalizado a los ciudadanos de Palma. De modo que 8 años después el saldo es absolutamente negativo. Y yo creo que cualquier ciudadano lo está viendo. Es decir, no es un simple eslogan partidista, es que es la realidad. Entonces, y hablaba, que hay cuestiones, el tema de la vivienda no se ha querido afrontar porque no se han tenido ni los conocimientos ni las ganas de hacerlo. Por lo tanto, que ahora se entre en una especie como de, ¿cómo decirlo?, de subasta acerca de quién va a hacer cuántas viviendas cuando no se ha hecho nada en 8 años, me parece bastante deshonesto, y yo creo que los ciudadanos, que son bastante inteligentes, eso no lo van a comprar. Nosotros proponemos cuestiones lógicas tanto para la compra de la primera vivienda, o sea, como para la compra de la vivienda como para el alquiler de la vivienda. Pensemos que en estudios que se han llevado a cabo en el ámbito autonómico, lo que nos dicen es que la vivienda es el principal problema de los Baleares. Y no solo porque tengamos los precios más altos de alquiler como de esfuerzo para la compra de la vivienda, sino porque no podemos olvidar que nuestro sector productivo mayoritario es el sector servicios. En el sector servicios los salarios no son altos. Por tanto, aunque pueda haber alguna ciudad en la que la vivienda pueda ser más alta,
la renta per cápita de los ciudadanos de Palma no es la misma. Una renta per cápita en la que, por cierto, entran también los residentes extranjeros que tienen una renta per cápita más alta, con lo cual, si hablamos de los que, digamos, de los residentes habituales de Palma, es todavía menor, con lo cual nuestro esfuerzo es todavía mayor. Y el problema empieza ya desde la administración municipal. Cuando la gerencia de urbanismo tarda tantísimo tiempo en conceder una licencia para que se pueda construir tanto obra nueva como para reformar una vivienda, eso es el primer escollo. Cuando resulta que, por tanto, eso hay que corregirlo. Si resulta que las personas que tienen viviendas en alquiler sienten que no hay una seguridad jurídica para poner esa vivienda en alquiler y que existe la posibilidad de que se la ocupen, no las personas vulnerables, como se dice, es un porcentaje mínimo, sino las mafias de la ocupación. Entonces esa persona lo que hace es retraerse y no poner su vivienda en alquiler. Cuando te están topando por ley nacional el precio de la vivienda, pues también retrae la oferta de vivienda. Hay viviendas en alquiler en Palma. Lo que pasa es que hay que dar los incentivos para que las personas que las tienen las pongan en alquiler. Nosotros proponemos, por ejemplo, una creación de una oficina de la vivienda, en la que podamos poner en relación a las personas que tienen esas viviendas en alquiler con las personas que quieren acceder a ese alquiler. Una oficina, en el fondo, una oficina también antiocupa, para dar garantías, para responder ante las personas que tienen viviendas en alquiler, ante los problemas que puedan tener, darles seguridad, acompañarles en este proceso. Luego, obviamente, si no hay suelo público, no se van a poder construir viviendas. Si durante estos años no se ha hecho nada, por ejemplo, con la antigua cárcel, y se ha lanzado pues todo tipo de ideas descabelladas, ahí tienes un suelo público en el que puedes construir viviendas y tienes que hacerlo de manera que responda a la demanda de vivienda social. El tema de Son Busquets es sangrante. ¿Cuantísimos años llevamos con el tema de Son Busquets? Entonces hay que tomar ya decisiones claras y dejarse de pensar en equipamientos, sino pensar cuántas viviendas se pueden hacer en ese suelo que en el fondo es público. Últimamente se hablaba de cómo el ayuntamiento, salió una noticia, había, precisamente por negligencia, había corrido el tiempo en el cual un solar de la Calatrava debía estar destinado para vivienda social y va a revertir otra vez en manos privadas porque no ha hecho nada. Es que estamos hablando de ideología y estamos hablando también de falta de trabajo, de falta de ambición, de falta de empuje. 4 años más así, yo lo veo muy complicado, pero también hay ideología. Estaba viendo por aquí, hacia Canal 4 Radio, hacia el Parvit, te encuentras los atascos de siempre. Lo fácil es atribuirlos al tema del turismo y a otras cuestiones. Y a la manía que tienen los ciudadanos de coger el coche. Yo puedo entender que, por ejemplo, desde el Partido Socialista o desde Més per Mallorca se considere que, o se quiera demonizar el transporte privado. Puedo entenderlo, porque se ponga por delante cuestiones medioambientales. Bien, lo entiendo, pero entonces tienes que dar alternativas. Entonces tienes que ofrecer alternativas en el servicio público que sean realmente efectivas. Si las frecuencias son tan largas entre autobús y autobús, si hay lugares que no están comunicados, por ejemplo, los polígonos industriales están fatal comunicados con el resto de barrios de Palma. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Al final lo que hace la gente es coger el coche privado porque quiere llegar a la hora a la que tiene que llegar a su trabajo, al colegio o a donde haga falta. Hacen falta más aparcamientos disuasorios, pero eso tiene que estar vinculado a autobuses lanzadera que permitan esa frecuencia, de manera que el ciudadano, además que lo haga dentro con una app, pero que funcione, no como la de ahora, también, y pueda saber exactamente cómo tiene que organizarse su vida para llegar a donde tiene que llegar, a su trabajo o a su ocio. Solo así reduciremos el número de coches. Si esa ha sido la idea durante todo este tiempo, yo creo que la solución es perversa. O sea, la solución por la que ha optado la izquierda es que haya atascos continuos.
yo creo que esa no es la solución. Hay que mejorar la movilidad precisamente para reducir esos atascos. Y luego que cada cual tome sus decisiones personales, tomar transporte público o transporte privado. Y yo creo que la gente incluso apostaría mucho más por el transporte público si se cumpliesen esas expectativas. Claro, si hubiese alternativa, ¿no? Si una persona no tuviese que coger a lo mejor 2 o 3 buses para llegar Efectivamente. a su casa, ¿no? Al final, y estás atado porque un bus tarda 15 y el otro 40. Claro, dices, ostras, a lo mejor llego a mi casa Exacto. en hora y media, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que digo, no puedes demonizar el transporte privado si no estás dando alternativas en el transporte público. Eh, Uno tiene que ser coherente con su propia ideología. Nosotros no nos metemos en cómo tiene que ir la gente, Ujú. pero lo que es obvio es que si quieres resolver el problema de los atascos, no los aumentes. Optimiza el transporte público porque tenemos un buen transporte público, simplemente lo que necesita es, como se dice en Mallorca, más de metge. Ujú. Eso es lo que tiene mayores frecuencias, más número de autobuses, incluso algunos tienen probablemente un tamaño, no el tamaño adecuado, igual hace falta autobuses que sean más pequeños, pero que tengan mayores frecuencias y que sean esos buses lanzaderas desde esos aparcamientos disuasorios. Por supuesto, bajando los precios, Ujú. para al menos para los residentes del SMAP. También Y, es otro tema. y de la hora, y de la hora también, y de la hora. Es decir, o sea, demonizar por demonizar, yo creo que sin dar alternativas me parece que es lo peor en gestión municipal. Y sobre todo, teniendo en cuenta que ahora mismo, bueno, tenemos parte del transporte público aquí en Baleares es gratuito, aquello de gratuito Sí, lo cogemos mucho efectivamente, con pinzas, entre pero claro, comillas. sin tener una gran conectividad o tener, digamos, una mayor flota o más conductores contratados, aquello es un pez que se muerde la cola, ¿no? Sí, sí. Porque el colapso lo ves en hora punta. Efectivamente, esto es así. Es decir, aparte exacto de que la gratuidad, como bien dices, es entre comillas, porque al fin y al cabo cualquier servicio que dé el ayuntamiento sale de los impuestos que se recaudan a los ciudadanos de Palma. Y debo decir que, por cierto, en estos últimos años se han tenido la mayor recaudación porque la fiscalidad, aparte de ser altísima, ha llegado a todos lados, de manera que teniendo los presupuestos más altos es cuando se ha hecho menos. Pero yo creo que el ejemplo más notorio estaría, por ejemplo, en la cuestión del Parvit. Ujú. La comunicación al Parvit o sea, nefasta. De modo que tenemos que lo que debería ser el polo de atracción de nuevos sectores productivos, que es también una cuestión en la que se hablaba antes de demonización del transporte privado, podríamos hablar también de la demonización del turismo. Si tú en 8 años no has hecho nada para cambiar ese sector productivo, para tener alternativas al sector productivo único que es el turismo, si encima tienes lo que debería ser un polo de atracción, que es el Parvit, resulta que el acceso es prácticamente imposible, salvo, desde luego en determinadas horas, salvo con el medio de transporte privado, entonces vuelves a caer en la incongruencia. Y eso es importante. Si la respuesta que estás dando a todo es la prohibición, es la demonización, entonces lo que estás demostrando es que no tienes una idea de ciudad y que pones por encima tu ideología a las soluciones reales a las personas. Y en el caso, además, de la política municipal, es lo único que están pidiendo. La gente, cuando va por la calle, cualquier persona, sea de la barriada que sea, te puede identificar perfectamente cuáles son sus necesidades. No creo que sea tan difícil hacer frente a esas necesidades empleando el sentido común. Ujú. Y además fijándote en cada uno. Nosotros no nos gusta hablar de colectivos, sino de personas. Pero bueno, cada uno de los grupos de personas, bien sean personas mayores, bien sean familias con niños pequeños, bien sean personas de mediana edad, uno tiene que ir fijándose, o sea, uno tiene que adaptar. Por eso nosotros planteamos, por cierto, un programa con perspectiva de familia. Tenemos que fijarnos en cada uno de esos momentos vitales que tienen las personas, porque sus necesidades son distintas. Y empezando por las infraestructuras, siguiendo por la movilidad, siguiendo, por ejemplo, el acceso al ayuntamiento.
Entonces, no podemos tener a un sector de la población, sobre todo a las personas mayores, a las que no se les garantiza la presencialidad en las gestiones municipales. No se garantiza en ningún caso, pero en el caso de las personas mayores la brecha digital es todavía mayor, y sobre todo cuando estamos hablando de gestiones que tienen que realizar por obligación, no porque ellas quieran hacerlo, sino porque están obligadas a hacerla. Entonces, también en ese caso nosotros estamos muy obsesionados con el tema de humanizar la administración municipal, acercarla al ciudadano, pero no desde el punto de vista, como digo, ideológico, sino simplemente que el ciudadano sienta que es su casa, que cuando entra en el ayuntamiento buscando ayuda, buscando solución a sus problemas, lo que se va a encontrar es atención al ciudadano, porque para eso paga sus impuestos. Hay muchos temas que has tocado a lo largo de esta entrevista. No sé si a ti también te pasa, pero a mí se me ponen a veces los pelos de punta pensando sobre todo en casos particulares y viendo cómo se trata un tema delicado como es el de la ocupación, ¿no? La Sí. ocupación de la vivienda privada, que parece que no existe, ¿no? Para determinados partidos políticos, que parece que ayer mismo, ¿no? La señora Francina Armengol en un debate recriminándole, ¿no? a un alumno de la Facultad de Periodismo que le preguntase sobre un tema que ella considera que es muy delicado y que no hay que frivolizar. Bueno, tal vez habría que proteger o demostrar de algún modo que el particular tiene esa seguridad jurídica, ¿no? De que cuando le vayan a ocupar la casa, pues en un breve espacio de tiempo la va a poder recuperar. No sé, desde Vox, no sé si también tenéis la Sí. mira puesta en este tema, pero es un tema, vamos, para mí es tremendo, Gary. Es un tema sangrante, por eso te hablaba del tema de la oficina antiocupación, eh, porque consideramos que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo no solamente Palma, sino cualquier ciudad o cualquier municipio de España. La cuestión es en que si tú desde la izquierda crees que la propiedad privada no es un derecho, entonces a ti no te va a preocupar el tema de la ocupación, porque dentro de tu discurso, pasa como con los grafitis, dentro de tu discurso no es mala la ocupación. Entonces, ¿qué haces? Utilizas los ejemplos, digamos, que puedan ser más sangrantes, por ejemplo, de aquella persona que realmente en una situación está en una situación de desamparo, pérdida de empleo y demás, se convierte en una persona vulnerable. Entonces justificas la ocupación por esas personas vulnerables. Y eso lo extiendes a todo el fenómeno de la ocupación. Y aquí hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es que si hay una persona vulnerable que carece de vivienda, es la administración. Es la administración la que tiene que ayudar a esa persona vulnerable. No tienes que poner la solución en manos del propietario, del ciudadano, que lo único que quiere es su propiedad. Es decir, la solución tiene que venir de la administración pública. Por eso pagamos a los servidores públicos y por eso pagamos nuestros impuestos. No tiene que venir por parte del propietario de la vivienda, porque la propiedad de la vivienda es sagrada. Eso en primer lugar. Pero eso lo que esconde, o sea, hablar de las personas vulnerables, lo que está escondiendo es que en realidad el fenómeno es otro. En primer lugar, es un fenómeno que crea enorme inseguridad. Todo el mundo en cada uno de sus barrios conoce edificios que han sido ocupados y que se han convertido en focos de inseguridad y de criminalidad. Eso por un lado. Luego que tenemos las mafias de vivienda, las mafias, de ocupación. Esas mafias de ocupación están haciendo negocio a costa de la ocupación, no por parte de personas vulnerables, porque a esas personas vulnerables resulta que les hacen pagar para ocupar una vivienda. Sino por enriquecerse esas mafias. Luego que eso también impacta en el precio tanto de los alquileres como de las viviendas, de la compra. Si yo vivo en un edificio plurifamiliar y resulta que ocupan cualquiera de los pisos de mi edificio o el del piso de al lado, resulta que mi propiedad inmediatamente también baja de precio. Y eso también las mafias de ocupación en relación con especuladores, eso lo saben. Quiero decir que estamos hablando de asociaciones criminales y por una persona vulnerable que pueda haber, hay 100 que no lo son. Y a esa persona vulnerable quien tiene que darle la solución no es el propietario de la vivienda, es la administración. Y yo creo que partiendo de esa base, llegaríamos a la solución. Pero si creemos
que la propiedad privada no es un derecho a proteger, entonces obviamente seguiremos permitiendo la ocupación y dejando que ocurran dramas como personas que han visto ocupadas su primera vivienda simplemente porque la han abandonado, a lo mejor 2 días, o porque han estado en el hospital y cuando han vuelto la han visto ocupada. Luego, cuando se habla de los grandes tenedores, por favor, o sea, por lo mismo, o sea, la proporción entre grandes tenedores y personas que simplemente han decidido libremente dedicar sus ahorros a la compra de 1, 2 viviendas, un local, simplemente para completar su pensión cuando se hacen mayores. Es que hay que criminalizarles también. Es que entramos en un... Claro, si uno piensa que, por ejemplo, en Barcelona tienes a una alcaldesa que lleva ya 2 legislaturas y cuyo origen es precisamente el tema de la ocupación y el tema de el tema de la ocupación básicamente, entonces tú ves que hay un trasfondo ideológico. O sea, en este caso, por eso decía que en el tema de la administración municipal, el primar la ideología sobre la resolución de problemas nos lleva a situaciones absolutamente dramáticas para el ciudadano. Luego estaría la parte de falta de gestión. Entonces, paseamos por Palma, por ejemplo, y tienes, por ejemplo, si hablamos del centro de Palma, que es nuestro escaparate. Es verdad que eso ocurre en otros barrios de Palma, en otras barriadas, en otros distritos, pero me voy a centrar en el centro de Palma porque es aquello que visitan las personas que vienen de fuera y que, por tanto, está generando los mayores ingresos en concepto de turismo, con la salvedad de la playa de Palma, al ayuntamiento. Y resulta que es como quien hereda una casa importante, una casa de estas, un casal de estos que puedes ver en el centro de Palma, y hace pagar entrada por verla, pero no invierte ni un duro en su conservación, en su mantenimiento. Eso es lo que ha estado haciendo el Ayuntamiento de Palma con el centro de Palma. De manera que, aparte del tema de los graffiti, de las pintadas, incluso en monumentos, no solamente en las casas particulares y en los comercios. La suciedad, en fin, cuando llega el verano, ahora mismo es inenarrable, pero luego el estado de las infraestructuras urbanas, el que tú no puedas llevar a tu padre con silla de ruedas, o si tiene la movilidad reducida y va con un andador, porque tiene que estar sorteando bordillos levantados, alcorques levantados, baldosas levantadas, o que tiene que estar sorteando patinetes eléctricos. Eso ya es otro tema, es tremendo también, la libertad con la que se mueven. Exacto, o si estás empujando un carrito de bebé, 2/4 de lo mismo. O sea, eso no puede ocurrir. Lo que estás enseñando a los visitantes, que oye, te pueden gustar o no te pueden gustar. Digamos, a los partidos de izquierda parece que no les gustan, pero les gusta cobrar de ellos. Pero tú tienes que tenerlo arreglado, porque eso es lo que hace que hace 8 años pudiéramos ser la mejor ciudad para vivir, como decía The Times, y que actualmente, pues eso, estemos liderando los rankings de inseguridad y de suciedad y de otra serie de conceptos, y yo creo que nos avergüenzan como ciudadanos. Es tremendo la radiografía que has hecho, Gary Durán, de lo que es hoy Palma. Me parece tremendo, ¿no? Sobre todo con los ejes que hemos ido tocando desde la vivienda, ¿no? Desde gente guardias civiles, ¿no? que son destinados a Baleares, 300 vacantes, conocíamos la semana pasada, de policías que no quieren ser destinados a nuestras islas cuando era un paraíso, según The Times, hace no mucho tiempo, aquello de Baleares, un paraíso que parece ya tan y tan lejano. Sí. Hay muchísimos temas. Por ir cerrando ya la entrevista, no sé si te queda algún otro tema en el tintero que quieras abordar, porque ya tenemos el tiempo algo limitado y hemos ido tocando muchos, pero lo dicho, si quieres tocar algún otro tema que tengas en el tintero, tenemos el tema de los patinetes y las bicis, que ya merece otro capítulo aparte, por la dejadez del Ayuntamiento de Palma, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por la falta de gestión. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que están padeciendo todos los ciudadanos de Palma, particularmente las personas mayores, que
puedan tener, pues eso, su movilidad pues un poco más, no digo reducida, pero simplemente, o sea, no puedes vivir en un susto continuo cuando estás atravesando cualquier calle, no sabes si te va a atropellar una bicicleta o te va a atropellar un patinete, y eso creo que es importante y hay que abordarlo. La movilidad hay que abordarla con criterios lógicos. Nosotros, por ejemplo, incluso con el tema de los semáforos, algo tan sencillo, que es una petición que han hecho las asociaciones de vecinos de manera reiterada, el tema de que algunos semáforos puedan acompasar sus tiempos al hecho de que haya personas que anden más despacio, personas mayores, de que tengan, pues eso, movilidad reducida, que sean invidentes. Eso se puede hacer con un estudio pormenorizado. Pero nosotros, yo lo que quiero trasladar sobre todo es que en cualquiera de las áreas que tienen que ver, o sea, con los distintos sectores productivos que pueda haber en Palma. El tema del comercio, por ejemplo, que no lo hemos comentado. Se habla mucho del comercio de proximidad, de que hay que ayudar al pequeño comercio. ¿Cómo le puedes ayudar si lo estás friendo impuestos, para empezar? Si estás impidiendo el acceso a los comercios, particularmente a los comercios del centro de Palma, si los comercios tradicionales se acaban cerrando, si no le estás dando una ayuda, y si no estás dando una ayuda, me refiero para modernizarse, y tampoco estás ayudando a que aquellas personas que no pueden conseguir empleo, bien sea por su edad o por sus circunstancias, o porque simplemente quieren emprender, lo que no puedes hacer es ponerle todo tipo de trabas burocráticas, en lugar de estar a su lado, porque esa persona finalmente es una persona que sale de la lista del servicio, o sea, que deja de estar desempleada, y por otro lado es una persona que va a producir riqueza y que además esa persona va a dar trabajo a otras personas. No le puedes cargar de impuestos y tienes que acompañarle en todo ese proceso. Al final se trata simplemente de aplicar a cada uno de los problemas que pueda tener Palma soluciones guiadas por el sentido común y muchísimas ganas de trabajar. Gary Durán, número 2 de Vox para el Ayuntamiento de Palma, como independiente, regresa a la política. Veremos qué ocurre. También está por ver en los próximos comicios, aunque las encuestas, digamos que pronostican que Vox se va a hacer fuerte y todavía más fuerte en Palma. Sí. Veremos qué ocurre el próximo 28M. Te quiero agradecer que hayas venido a los estudios del Grup 4 de Comunicación, que nos hayas brindado esta entrevista. Hemos repasado muchísimos temas y otros temas que nos hemos dejado, ¿no? Como decías, el tema del comercio, que ni lo hemos nombrado. Sí. Pero nada, Gary, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Pues faltaría más. Con todos ustedes, Gary Durán, número 2 de Vox al Ayuntamiento de Palma para el próximo 28M. Son las 10:15. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y seguimos.